Con absoluta humildad, me presento ante ustedes, mis hermanas y hermanos. Quizás les llame la atención verme con estas vestiduras, a las cuales amo y respeto profundamente, porque fueron parte fundamental en mi vida terrestre. Vestimentas que naturalmente no son las que me acompañaban en épocas previas, sino que fueron elaboradas en este siglo XXI, lo que no les quita la validez y la fuerte energía que representan para mí. Varias veces mencioné, e incluso en algún video propio, mi esencia templaria. Nunca di demasiadas explicaciones al respecto porque respeto profundamente la existencia de órdenes que hoy día continúan con la tradición templaria, en las que he sido invitado a formar parte, y por distintas circunstancias, algunas personales, otras externas, mi continuidad se vio trunca. En algún momento algo sucedía para que yo no pudiera continuar, o porque quienes me precedían en autoridad comenzaban con inconvenientes, desacreditaciones y muchas problemáticas que acentuaban, de hecho, mi intención de pertenecer. A eso sumémosle la confusión propia. El hecho de que yo, desde lo más profundo de mi alma, y guiado por mi espíritu templario, sabía de mi anterior presencia en esta amada orden, pero intuía que mi presencia no había sido tan grata como hubiera querido, que mis responsabilidades me obligaban de pronto a tomar decisiones en esos momentos históricos que me enfrentaban a la orden. En principio no comprendía los porqué, pero la presencia de mi hermano Micael guió mis actitudes y puso un manto de amor y comprensión en mi pobre vida. Y llega este siglo y llegan infinidad de interrogantes de los por qué he seguido directivas desde mi corazón, que siempre iban dirigidas hacia lo templario, hacia el temple, hacia la construcción de ideas renovadoras, de cambio, enfrentadas generalmente a lo que llamamos el corporativismo o el establishment, e incluso enfrentadas a la religión tradicional o contra la religión tradicional, particularmente el catolicismo. Cosa que también creaba en mí una guerra interna, un no saber por qué sentía una atracción al respecto, pero por otro lado y simultáneamente un profundo rechazo. Rechazo a las jerarquías, rechazo a los distintos acontecimientos que durante siglos y en la actualidad siguen ocurriendo, en los que la injusticia comanda actitudes y formas. Nunca pude entender por qué
la Iglesia se alía con los poderosos. La Iglesia es poderosa. Y créanme que la respeto. Con toda humildad expreso estas palabras. No soy nadie. Según la tradición, apenas soy un pobre compañero de Cristo. Pero también mis diferentes vidas me permitieron compartir con Él, con su esencia espiritual, con su tremendo amor y su búsqueda de justicia, comprendiendo que no era el camino real el que se estaba siguiendo. Que en lugar de atender a los pobres, los desvalidos, las siempre víctimas de un sistema, la orden se ocupaba de crear riquezas, defender a reyes, y la única autoridad que respetaban, y creo que aún respetan, algunos, no todos, es la de la autoridad justamente papal. A pesar de que hoy día hay grupos que están reclamando que se devuelvan las virtudes correspondientes a la orden, que se devuelvan los dineros, que se devuelva también la dignidad a aquellos que murieron luchando por los ideales de la Orden del Temple. Aún solicitan que la única autoridad que comande sus acciones y sus vidas sea el Papa, con quien no tengo ninguna aversión ni ningún, problema interior, espiritual. Acepto su figura y la acepto con humildad. Pero en lo personal no representa mis ideales. Mis ideales buscan sencillamente la libertad espiritual humana y no su condicionamiento. Hoy comienzo una serie de material en video, porque a pesar de que me he armado una pequeña guía, porque créanme, y lo saben, mi intención era que la propuesta 100 de respuestas se conformara a partir de este ideario templario y pudiera empezar, como se dice hoy día, a bajar letra, contando mis verdades o mis verdares, como hoy las expreso. Pero sucedían cosas, bajones muy profundos de presión sanguínea, mareos, sueños muy complejos, sueños a los cuales, accediendo apenas a la única memoria final del mismo, no podía comprender su porqué. Y un desorden absoluto en mis pensamientos, a los que quise transformar en sentimientos. Como siempre indico, prefiero sentir antes que pensar. Pero mi mente bullía de imágenes, puntos encontrados entre sí, contradicciones, y una sensación de una violencia contenida y de un odio que no me representa. No soy un ser que odie, más bien todo lo contrario. He sido víctima del odio y lo acepto como uno de los tantos conductos sobre los que mi alma transita en búsqueda de mi propio yo, de mi esencia como ser humano. Pero la mezcla fue tremenda.
al punto de caer con fiebre, con la excusa de un resfrío de sol, que sí, fue un disparador desde lo físico, pero fundamentalmente, el día que iba a hacer esto que estoy haciendo en este momento, mi cuerpo no lo resistió. Y durante muchos años, mientras esta propuesta tuvo altibajos, nunca dejé de publicar un video. Pero en esta ocasión debí hacerlo. Los días subsiguientes fueron de clarificación, de búsqueda, de intento de encontrar respuestas para mí, porque no puedo dar respuestas sin tenerlas previamente elaboradas por mí. Durante muchos años, esta sobrevesta que hoy me representa desde la vestidura estuvo guardada en mi casa rodante, Lausita, y no la podía sacar, no podía salir de ese lugar. Era como que una gran pinza espiritual la retenía, y cada vez que he ido con la idea de llevármela, surgía algún inconveniente que lo impedía. Momentos inexplicables desde la razón humana, pero ahora muy claros en mi ser desde la espiritualidad profunda. La presencia de mi hermano Micael en mí, el aceptar seguir su cruz, con todo lo que eso significa para mí como ser y para él como hermano, absolutamente espiritual y llevado por la ternura de la cantidad de ocasiones en las que compartimos vida humana. Y mi humildad se ve exacerbada al respecto, a pesar de que siempre consigo su reto. Intenta de alguna manera que yo refuerce mi propio yo. Pero hasta que no aclare mi verdad, hasta que no tenga absolutamente claro mi real objetivo de vida, y créanme que hasta no hace mucho tiempo creí que lo tenía, la no explicación de ciertos fenómenos en mi vida me llevaron y me llevan a una nueva toma de conciencia, a un reforzar mi conciencia, a un entrar definitivamente en la humildad del yo soy y despertar definitivamente mi Cristo. Soy un compañero de Cristo, decidido por mí y en su compañía. Halago y virtud que me llena de amor, no de orgullo. Ante esa circunstancia no es propio sentir orgullo. Sí, sentir hacia adentro y expresar hacia afuera el inmenso amor que significa una espiritualidad compartida, una toma de compromiso y una búsqueda de los por qué. Una búsqueda sincera, una búsqueda profunda. Créanme que esto no me resulta sencillo. No quiero representar un personaje o pretender interpretarme a mí mismo como un ser diferente, con algunas superioridades, ni mucho menos.
En esta ocasión estoy buscando más respuestas hacia mí, hacia mi yo, que aquellas que pueda brindarles, a pesar de que, si los tiempos hoy lo permiten, hay una pequeña tabla en la que algunos de ustedes se expresaron respecto a la orden templaria, y en lugar de responderla en un momento desde la misma, digamos, actitud de respuesta que pongo en cada una de estas propuestas, decidí clasificarlas y que llegaran todas hermanadas en esta temática. Hoy me acompañan mis símbolos de siempre. Esta cruz, que ahora entiendo por qué la llevo, porque es la cruz de Jerusalén, considerada también cruz templaria, en la que se distinguen los 4 elementos de la naturaleza. Similar en su forma y en su construcción a la que acompaña a mi espalda, pero diferente, porque contiene 4 pequeñas cruces que justamente representan los 4 elementos naturales: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y en su centro abriga la esencia humana. Yo sé que estos símbolos, si hay hermanos templarios observándolos, yo no tendría que lucirlos, porque la sobrevesta o vestimenta templaria no incluye ningún tipo de símbolo diferente. Pero estos símbolos sí representan lo que yo intento representar, junto con el ojo de Horus, que me lleva a los inicios de mi hermano Micael, como un creyente espiritual y divulgador del amor universal, y al triángulo de la Trinidad, ese que hoy él representa y que lleva en su pecho, iluminado a partir de su plexo solar. Y son 3 humildes símbolos que me acompañan, que cada uno tiene una historia, y yo ya la he contado. De hecho, en este canal hay por lo menos un video que lo narra con total y absoluta claridad. Y por supuesto mi sobrepuesta, que dadas las condiciones de la cámara no me permiten, pero aquí ya asoma una de las patas de la cruz patada, y así se llama a esta cruz, porque termina en forma de pata, representando la pata del caballo, y muchas interpretaciones a las cuales se les puede dar una mayor o menor validez, dependiendo de el origen del conocimiento o la sabiduría de cada uno. Ya dijimos que conocimiento no va más. Ahora es búsqueda de sabiduría. Y yo necesito encontrar mi sabiduría templaria. Necesito encontrar mis orígenes. Y los estoy encontrando. Fui anotando en mi cuaderno temas que fueron surgiendo. Temas que me llegaban a la mente, pero que influenciaban profundamente en mi corazón. Temas que me llevan a los orígenes, a los por qué esta cruz que me acompaña a las espaldas. En un principio tenía 8 puntas y eran muy particulares. Representan y representaban y van a seguir representando las 8 bienaventuranzas: lealtad, piedad, sinceridad, valor, gloria y honor, despecho por la muerte, solidaridad con los pobres y los enfermos. Y una última, que la mantengo: respeto por la Iglesia. Créanme que la respeto. No acompaño sus acciones, al menos aquellas que no me representan.
y no representan mi espíritu templario. Esa cruz de 8 puntas en el tiempo se mutó en la que hoy se conoce como la Cruz de Malta, a pesar de que hay muchas versiones. Se habla de los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, a los cuales el rey Carlos V le cedió la isla de Malta. Porque hay complicaciones al respecto. Están la Orden de los Caballeros de Cristo, que por supuesto se confunde con la de los caballeros hospitalarios. Distintas formas de llegar a lo mismo, no inválidas, todo lo contrario, absolutamente valorables, absolutamente firmes en las creencias, pero tal vez en las formas no. Y ahí es donde aparece de pronto esta rebeldía que tanto mi hermano como yo sufrimos, y la sufrimos, porque fuimos perseguidos, no solamente por la iglesia en ese momento, sino por los propios hermanos que nos consideraban traidores. La creación a partir de Jacques de Monnet, luego de las cruzadas, luego de que la mayoría de los compañeros de la orden se retiraran, orden en la que participábamos con el hermano Micael, pero éramos un grupo pequeño, de entre 5 y 8. A veces se sumaban 3, otras veces se iban 3. Que nos oponíamos a la funcionalidad de la orden, al manejo de las espadas, al enfrentamiento con enemigos a los cuales se podía acceder desde otras maneras. Enemigos complicados, enemigos cuyas creencias religiosas no participaban de las propias. Y a pesar de todo, con la presencia de Mahoma, la figura crística creció y se recompuso en el alma de ese extraordinario ser, que hoy es uno de los líderes espirituales profundos de los hermanos musulmanes. Y si digo hermanos, porque conformamos, como he dicho en más de una ocasión, ejes que se trasladan a un punto central, así como las patas de esta cruz patada que me acompaña. Utilizo el ejemplo de la bicicleta, del rodar, del círculo que rodea, de la forma de avanzar y de la oposición positiva entre los rayos. Porque así como hay un rayo que viene del norte, hay otros que vienen del sur, hay otros que vienen del este y hay otros que vienen del oeste. Y también podríamos interpretar esta forma como los puntos cardinales, que llegan a un centro, a un núcleo, donde se encuentra nuestra esencia, donde las distintas fuerzas de la naturaleza se hacen eco de nosotros y con nosotros intentan generar el gran cambio que solamente el amor puede producir. Y en esa presencia del amor, con Micael sufríamos la presencia de la imagen de la cruz en la espada. El tipo de espada templaria representa también una cruz, pero una de sus patas termina en punta, y esa punta asesina, esa punta provee muerte. Y a pesar de la bula papal que indica que la orden puede ejecutar dos virtudes absolutamente opuestas, pero en este caso complementarias, que son conformar una orden militar y a su vez una orden religiosa, invistiéndonos como monjes. Y ahí empezaban las oposiciones. Con Micael y los restantes 6 hermanos. Intentábamos explicarnos por qué aceptar la muerte de otro ser humano por mera diferencia religiosa.
como hoy se bendicen las banderas, como hoy se bendicen las armas, que terminan matando a un hermano, que piensa diferente, que es diferente, pero que conforma el mismo círculo de la vida, que tiene un rayo diferente proyectado hacia un mismo punto. ¿Quieren llamarlo Dios? Llámenlo Dios. ¿Quieren llamarle la esencia divina de cada uno de nosotros? Llámenlo, la chispa del amor, llámenlo como quieran. Pero por diferentes caminos llegamos al mismo objetivo. Objetivo incomprensible para quienes practicamos el amor. Y mucho más para quien trajo la impronta del amor a este maravilloso mundo. Y así fue recibido, con la incomprensión, con la violencia, y en definitiva con la muerte. La que ya sabemos que no fue tal. Una trascendencia. De ahí por qué su cuerpo nunca se pudo encontrar, ni se encontrará. Una trascendencia hacia el camino definitivo de la luz, el mismo camino que lo trajo hasta acá y que nos trajo con él. Y ahí empiezan a aparecer cuestiones en mí que me definen situaciones numéricas, si vamos al caso. Las 13 naves o 13 unidades de traslado interdimensional con las que llegamos en épocas de la conflagración atlántida, creada por estas mismas entidades espirituales, que no eran espirituales oscuras, sino que todo lo contrario, intentaban manifestarse a partir de la luz, pero utilizando herramientas que provocan la luz de la muerte, no la de la vida. Hoy día una bomba atómica puede crear luz en el momento de su explosión, pero es una luz que trae muerte, no es una luz que trae vida. Y sobre esas herramientas hoy el mundo se está apoyando, incluso viviendo el temor de una probable tercera guerra mundial, que ya está, no lleva ese nombre. Vaya a saber por qué. Tal vez sea por intenciones de engaño, tal vez sea por no crear caos colectivo. De todas maneras lo conforman de otra manera ese caos. Y nos arrastran a partir de la nefasta economía mundial a sufrir y entrar en el camino de la pobreza, que no es un camino indigno ni mucho menos. La pobreza enseña, la pobreza ayuda. Y no confundir la pobreza económica con la pobreza espiritual. El amor que unifica a los pobres de corazón no se puede comparar con el amor al dinero, con el amor a los metales preciosos, a los metales, con el amor al poder extremo de estos pocos seres que se consideran los dueños y amos del mundo. No se puede comparar. La trascendencia simultánea, la sucesión de vida, sucesión que se manifiesta profundamente en esta tercera dimensión vibratoria, la del triángulo, donde muchas veces la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinan situaciones de fe y de creencia muy profunda, de gente que no está equivocada, simplemente sigue otro camino. Y en esa época, y les pido perdón porque voy a ir y volver históricamente, porque no tengo una guía. De hecho, si observaran mi cuaderno, que luego lo mostraré, por supuesto, no hay una prolijidad cronológica. No puede existir en mí, porque el tiempo en mí ya no existe. Existe solamente en mi presencia de hombre mayor, de hombre viejo. En mis canas, en mis pelos pleyadianos. Porque sí, nuestro origen profundo como templarios deviene de la hermandad pleyadiana también. Con quienes hemos compartido y con quienes en sus encarnaciones hemos tenido contacto pleno y continuo. De hecho, en mi sangre actual fluye la esencia y el ADN vikingo. Y sí, los hermanos vikingos, los nórdicos, con quienes comparan a los pleyadianos, diciendo que como raza representan la esencia pleyadiana. Altos, rubios y de ojos claros.
tanto celestes como azules o celestes, o verdes, perdón, o amarillentos. Una mezcla de verde y amarillento extraordinario como los ojos de mi querido hermano en casi todas sus encarnaciones, a pesar de que a través de los clonales hemos ido mutando muchas veces el rostro, para no parecernos a la estatua que lo representa, sencillamente, a pesar de que eso es imposible. Y hablo del 8, y me viene otra explicación profunda de mi propio ser, mis 8 presencias actuales en este mundo, mis 7 clones y un servidor. No es un número caprichoso, es el primer número esencial del despertar. Es aplicar estas 8 bienaventuranzas. Y ustedes ya saben que hay un piloto rescatista cuya lealtad y piedad, que hay una psicóloga cuya sinceridad y valor, que hay rescatistas, un rescatista en particular cuya gloria y honor, y tanto él como el piloto de helicópteros de la Guardia Costera estadounidense tienen un tremendo desprecio por la muerte. Solidaridad con los pobres, con los humildes, con los sufrientes. Arriesgar la vida por el otro es una de las virtudes más grandes, por supuesto con los enfermos. Y a mí me sucedió porque, y ahora entiendo, por qué en un determinado momento de mi vida me autoconvoqué y fui aceptado amorosamente por la Cruz Roja. Y lucía en mi pecho otra cruz, pero era una cruz roja sobre un chaleco blanco. Y me sentía tan fuerte, tan feliz, tan integrado, que llegaba a discutir con el presidente de la Cruz Roja como autoridad, porque mis actitudes eran de solidaridad, de intentar armar un comedor, de intentar no acumular solamente agua y algunos enseres importantes para casos de emergencia, sino que a medida que iban llegando las donaciones a las cuales también asistíamos cuando éramos hermanos templarios, eran más las donaciones que los logros personales, eran las gracias y a su vez era la búsqueda de protección de aquellos que nos donaban tierras, nos donaban monedas, bienes de todo tipo y especie, armas. Y ahí estaba el gran problema, las armas. Ni Micael, ni yo, ni nuestros otros 6 compañeros blandíamos armas. ¿Considerar la espada como un mecanismo de defensa? Sí, dentro de los parámetros de esa época. Lo que intentábamos con Micael era buscar una espiritualidad más profunda, una utilización del chi, de la fuerza chi, la fuerza planetaria, la fuerza que nos permite utilizar a partir del mecanismo profundo y tremendo poder que posee el magnetismo terrestre. Solamente utilizar nuestras manos. Manos que se utilizaban para sanar, tal y como hoy se hace a través de la aplicación de manos, a través del Reiki, a través de la digitopuntura. Nuestras manos, nuestras reales herramientas de amor, esas que nos permiten llegar al otro y sanarlo desde el amor y en contra de su odio, rompiendo esa barrera de odio que nos separaba y que indicaba batalla, que indicaba pelar la espada y derramar sangre. Sangre que, según dice la tradición, esta cruz, siempre apunto para el otro lado, representa la sangre derramada por mi querido hermano en su momento crístico. Considerada como símbolo no
no puede ser negada bajo ningún concepto. Todo respeto, insisto, todo el respeto. Pero el color rojo no representa en este caso la sangre, representa la vida. Porque la bandera original tiene el blanco arriba, el negro abajo y el rojo de la cruz. Más o menos ubicada como está aquí. Y que se llevaba como estandarte en la batalla. Y en la batalla, hasta que esa bandera no caía, ningún templario abandonaba la lucha. Y se han perdido espíritus de una manera tremenda. Espíritus que fueron rescatados. Espíritus que, intentando nuestra doble tarea de hermanos encarnados, pero por otro lado, con el manejo espiritual de la interdimensionalidad 4-5 como esencia vibratoria, terminábamos rescatando. Claro, nosotros no participábamos de esa batalla. Nuestra batalla era recuperar almas, recuperar esos seres que, equivocados o no, blandían la espada fundamentando el amor a Dios, a la Iglesia y a un Cristo al cual no conocían, al cual conocieron solamente con las palabras enviadas por aquellos que asumieron la responsabilidad de representarlo. Pero que en el fondo, y en conjunción con esa idea, desarrollaron la violencia y el ataque artero a otros hermanos que por visión diferente llegaban a esa misma esencia divina, no necesariamente a partir de las directivas de una iglesia católica. También confundida como cristiana. Hoy día se habla de Cristo, Cristo está en los altares, pero la esencia católica es de la iglesia universal, no es la iglesia cristiana. De hecho, esa iglesia católica mataba a los cristianos en Roma, enfrentada directamente. Por lo tanto, el ser cristiano o católico depende de cada uno de aquellos que creen en la esencia divina del amor. Y se manifiestan a partir de ella y la desarrollan con toda la plenitud posible, siguiendo las directivas del corazón, en donde habita la esencia crística, en donde se cierran estos 4 elementos en un 5º elemento que es la esencia humana. A partir del plexo solar y a partir de la chispa divina, que es la batería que hace que nuestro corazón lata y nos mantenga vivos. Insisto, me es difícil, pero debo continuar. Voy a intentar, tal vez este sea el primer respuestas dedicado, tal vez vaya a haber varios, porque no creo desarrollar todo aquello que humilde y amorosamente he planificado para contarles. Espero que entiendan, que comprendan la pequeña fuerza que estoy imprimiendo en este momento a mi vida para contar todo esto. Porque siento las heridas del tiempo. Y no quiero compartir el dolor. Quiero compartir el amor. Esa es la idea de estas respuestas y de los que seguirán en este tema. Debo reconocer y agradecer que fui ayudado a llegar a esto, que no llegué solo, que hubo hermanos amorosos que no sé si por propia voluntad o por guía, se cruzaron en mi camino y me fueron llevando a esta constitución templaria, a este recordar templario. Porque precisamente, y en particular uno, de cuyo apellido por supuesto voy a privarme de ser expresado, pero hay que llamaré siempre mi hermano Daniel, con el agradecimiento que desde lo más profundo de mi corazón siento por él, porque para mí fue un guía. En un determinado momento
Él era seguidor de Mariano Sorensen, youtuber muy importante, con millones de visualizaciones. Y Daniel tenía contacto, y Daniel me recomienda, y Daniel le indica: tengo un amigo que puede resultarte interesante en tu programa. Y ahí fue invitado por Mariano. Y apareció el primer video en YouTube en el que yo hablaba de mis orígenes, de mi interdimensionalidad, de mi alma pasajero, una mezcla un tanto bruta, si se quiere llamar, porque no llevaba un orden específico, fundamentado incluso en el respeto y la propia ignorancia de este buen amigo Mariano, que más bien me dejaba hablar porque supongo yo no tendría muchas explicaciones que buscar al respecto de poder entender y tratar de explicarse las locuras que este tipo le estaba contando. Pero fue el primer intento. Y a partir de ahí, ese video superó largamente el 1.300.000 visualizaciones. Digamos que entré por la puerta grande en YouTube. Pero en mí despertó la necesidad y la potencia, digamos, propia, espiritual, de reforzar mi canal. Y a partir de ahí comenzó el crecimiento. Crecimiento al cual nunca le di demasiada importancia. No me interesa tener 1 millón de suscriptores. Si los tuviera, bueno, sería extraordinario. Pero me temo de que no existen en esta vida actual tantos seres con capacidad de comprender muchas de las locuras que no solamente expreso yo, sino algunos de mis invitados e invitadas. Por un manejo de una cierta profundidad y guía espiritual, no proponiéndonos como guía, sino manifestando nuestra guía interior. Esa que nos va indicando el camino. Pero a cada uno de nosotros, es nuestro índice, nos indica. Es la flechita que señala el rumbo. ¿Cuál es nuestra actitud? Intentar compartir. No sencillamente el rumbo, porque seguramente de estos 4 puntos cardinales que representa esta cruz, cada quien elegirá su rumbo. Quienes irán al norte, quienes irán al sur, quienes irán al este o quienes irán al oeste. Pero deben partir de la esencia central, que es la unificación de los 4 puntos cardinales. Y esa unificación tiene que ver precisamente con el despertar interior, el encontrar el yo soy, el encontrar nuestra guía, nuestra propia indicación, nuestro propio índice. Por supuesto, Daniel, desde su amor y humildad, me convidó a conformar parte de una orden de aquí, de Argentina, ubicada en la zona de la provincia de Córdoba. De hecho, él se inicia en esa orden. Me mostró maravillosas fotografías de los momentos de su iniciación. Algo evidentemente y profundamente sentido desde lo más profundo de su alma y de su espíritu, porque estaba despertando ese espíritu. Posteriormente, y sin entender los por qué, él se aleja. Conformamos un grupo y yo tenía un cargo parecido al de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero debo confesarlo, y ojalá él esté escuchando esto, porque tal vez nunca le expliqué mis porqués profundos. No puedo plantear desde mi ser una autoridad. Tan siquiera la tuve en los famosos clubes de trueque.
cuyo símbolo era una cruz, conformada por 4 Jotas. Juremos juntos jornada justa. Notable. El símbolo del trueque con forma de cruz. Y no fui autoridad. Es más, yo mismo me autotitulé delegado regional y sugerí a mis hermanos conductores 3, otra tríada, otro trío, otros 3 componentes básicos, otro trípode de sensibilidad y espiritualidad. Les indiqué que mi idea era sentirme delegado del poder de ellos, no quitarles el poder, sino utilizar el querer, para que todos aquellos que quisieran conformar esa red lo hicieran. Por eso cuando Daniel me propone y me da un cargo dentro de la orden, yo, que nunca fui iniciado dentro de ese rito, de hecho tampoco fui iniciado en la época de la toma de Jerusalén. No hubo ceremonia ni para mí, ni para Micael, o en orden de importancia, ni para Micael, ni para mí, ni para mis otros 6 hermanos. Hermanos / as, porque en el grupo conformaba una mujer, que es la actual encarnación y mi presencia en el hermano país de España con una hermosísima psicóloga, que por supuesto no tiene barba. Pero las mujeres en ese momento eran aceptadas como miembros de la orden. Porque todo devenía del inmenso amor que las mujeres profesaron hacia Micael en su momento crístico. Fueron las más importantes fuentes de apoyo y el hermano jamás discriminó el hecho de que exista una mujer o un varón. Lo que sí, él sentía desde la profundidad de su alma que no debían blandir una espada. Tampoco debían ser denigradas a una simple actitud casera de cocinar y mantener las ropas limpias. No eran esclavas de la orden. Eran fuentes de inspiración espiritual. Muchas de ellas, en el tiempo, consideradas brujas y quemadas en la hoguera por herejes. No hacían otra cosa que interpretar la femineidad del amor, la fuerza profunda y femenina del amor, que siempre, y así lo fue, y así lo es, y así lo será, fue representada por la mujer. La figura de la mujer, la figura de la madre, la figura de la Virgen, la figura de María Magdalena, de la querida, adorable y fuertísima María, mamá de querido hermano, en este planeta, en esta tierra y en esta esencia kármica. Y una de sus mentoras y guías absolutas desde lo espiritual. Lejos de la figura débil con la que hoy se la muestra a la Virgen. Sí, es muy amorosa, pero de una fuerza y una potencia que ojalá las mujeres de hoy día pudieran al menos copiar en un pedacito. Pero bueno, indico lo que indico siempre. Diferentes caminos, diferentes fórmulas para llegar a lo mismo. Bueno, Daniel, en definitiva, se conecta con una nueva orden de Bélgica. Intentamos otro camino, pero algo en mí se oponía. Hoy ya comprendo que era esa esencia que me acompaña desde hace tantos siglos, en tantas encarnaciones. Hoy menciono 189, desde la llegada a este querido lugar de vida
nuestra esfereta agua, como suelo llamarla, o Madre Gaia, o Madre Tierra. No importa cómo la mencionemos, sí importa el amor con que la mencionemos. Porque lo que le da valor a las palabras es el amor que las cobija, que las impulsa y que les permite ser tales, verbos en acción. Nuevamente nos acompaña en lo personal el fracaso. Pero también me acerca a un nuevo amigo, al que tampoco deseo mencionar porque no es mi idea crear un compromiso. Y con el cual fui convidado a formar parte de la estructura jerárquica, más que jerárquica, de la conformación como miembro, pequeño, humilde, apenas un compañero, de la soberana orden templaria de San Bernardo de Claraval. Bernardo, alguien que conocimos, alguien que profesaba la religión, alguien que defendía a los pobres, alguien que nos entendía, alguien con el que hemos conversado con Micael, alguien a quien Micael le confirmó y le confesó su verdadero origen. Y ante su estupor, el hermano no supo cómo continuar. Porque no siempre Micael ocultó su verdadera esencia. Había un momento en el que tenía que plantearla. Y Bernardo aceptó entre dudas y contribuyó profundamente para la creación de la Orden del Temple. Ya sabemos que Hugo de Pain, venido desde las cruzadas, fue uno de los 8 o 9 que se quedaron en Jerusalén, porque los cruzados, cuando llegaron y observaron las características del lugar, la aridez, la poca posibilidad de siembra y una riqueza escasa, porque no era un ámbito de extrema creación de riqueza, ni mucho menos. Muchos se vieron movidos como si fueran hoy estos legionarios que salen a la lucha por dinero, ¿no? Se me fue el nombre en este momento, pero ya me va a aparecer. Es que casi no los quiero ni nombrar. Me resulta muy triste que a alguien le paguen por matar, pero bueno. En esas épocas, alrededor del 1019, 1018, hasta el 1023, porque no está exactamente la fecha por incoincidencia de lo que es el calendario juliano con relación al calendario gregoriano, y siempre estos calendarios que nos traen años de diferencia. El que era rey en ese momento en Jerusalén, Balduino II, le otorga a la orden, que todavía no era templaria, todavía conformaba las huestes de las fuerzas cruzadas, enviadas por el Papa, naturalmente, y dependiendo directamente de la Iglesia. Permite la ubicación de la orden en el que se llamaba el Templo de Salomón. Por eso también se conoce a la orden como los compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Templo en el cual, bueno, los hermanos hicieron excavaciones, tenían nociones de que ahí se encontraba el Santo Grial. Porque ya desde hacía varios siglos se venía persiguiendo la idea del Santo Grial, por la idea de haber sido el vaso en el que brindó Jesús en la noche de la última cena, pero también el cuenco, la superficie con la que
el guerrero romano que clava su lanza en el costado de Jesús, recoge parte de su sangre. En esa época no se hablaba del ADN, pero se entendía de la fuerza de la sangre real. Y ahí aparece el Santo Grial, o sangre real, o sangre real. Y recorre la historia como un elemento absolutamente buscado y codiciado por cuanta fuerza fundamentada en el imperio e incluso la prepotencia intentaba superar sus ideas. De hecho, el nazismo llegó a mi actual país, Argentina, en búsqueda del Santo Grial, con ideas concretas de dónde se encontraba. Eso también lo vamos a desarrollar llegado el momento. Pero hoy me remonto a esos inicios, a esa búsqueda de cambios profundos en el ser, pero fundamentados en el amor. Y la orden no fundamentaba su instancia en el amor. Sí había un amor absoluto, y ese era a Dios, considerado el que permitía que la muerte ingresara a partir de blandir la espada, rompiendo uno de los mandamientos, mientras esa muerte ocurriera en su defensa, en defensa de Dios. Y ese Bernardo de Claraval en el tiempo aparece nuevamente en mi vida, a partir de la soberana orden templaria de quien fuera santificado posteriormente por la Iglesia, San Bernardo de Claraval. Y quisiera leerles la carta de bienvenida de la que fui objeto y a la que me sentí absolutamente y me siento absolutamente honrado. Apreciado hermano, hermana, y ya están aceptadas nuestras hermanas también, en Cristo nuestro Señor. En nombre de nuestro gran maestre, Fray Miguel Ángel Bueso, del Gran Consejo Magistral y en el mío propio, queremos darte la bienvenida a nuestra amada y querida Orden Templaria. Un caballero templario entiende que hay un solo y único Dios, una vida creada por Él, la verdad eterna y un propósito divino. Los primeros caballeros templarios no vivían y luchaban por interés personal, más bien por un concepto: el establecimiento de la sociedad cristiana, una civilización dedicada a la gloria de Dios. La blanca milicia de hoy intenta imitar esta gran tradición en el hecho de que sus trabajos y vidas deben ser un ejemplo para otros, y partiendo de la fraternidad universal cristiana, tener como objetivo llevar a todo ser humano hacia una distinción del espíritu. Por ello debemos hacer camino juntos, porque juntos y desde la unidad con la perfecta comunión en Cristo, nuestro Señor, podemos hacer grandes cosas y obtener monumentales logros para la mayor gloria de nuestro Dios. La soberana orden templaria de San Bernardo de Claraval pretende recuperar todos esos valores sociales, códigos de honestidad perdidos y olvidados en el tiempo por una sociedad enferma y carente de conductas morales. Estos códigos propios de los caballeros templarios y que les hacía personas de honor, convirtiéndolos en la blanca milicia de Dios. También está en nuestro cometido labores sociales, culturales y, cómo no, evangelizadoras. No podemos olvidar que además de ser una orden militar, también lo es religiosa. Traemos y tenemos un gran compromiso con Dios y un gran servicio para con Él. La misión original de la orden es tan real hoy en día, como lo fue en 1118 cuando se fundó. Solo que las circunstancias han cambiado. Las crisis y los retos que afronta hoy en día la humanidad reclaman una cruzada tan importante como cualquiera a las que se haya enfrentado la orden en el pasado. La continuidad de nuestra civilización, a pesar de y corrigiendo todos sus errores, es el reto de hoy en día. En consecuencia, es necesario canalizar el trabajo y las actividades de la orden de tal modo que sea posible entablar esa batalla ideológica
que nos reta para la defensa de los valores que sostengan una sociedad construida a través de los siglos en base a la ética cristiana. No quisiera despedirme sin antes pedir a Dios que le proteja y guarde, y quedo a su disponibilidad ante cualquier duda o pregunta de la siguiente manera. Y me envían el mail de la Cancillería, Maestrazgo. Y firma el gran canciller y oficial miembro del Gran Consejo Magistral José Hernando. Gracias. Siempre he estado agradecido por esta bienvenida, porque a pesar de no haber sido iniciado bajo ningún rito, se me otorgó la aceptación de mi presencia. Aceptación que debe cerrar conmigo y que la he aceptado con absoluta humildad, no así como obediencia, porque debo reconocer que mi obediencia es muy pobre. Y si tengo que obedecer a alguien, bueno, aquí se lo menciona como Dios. Micael y un servidor lo mencionamos como el Padre Azul. Padre que rige este universo cercano. Como también existen otros que rigen otros universos. Algunos de forma paralela y otros en galaxias lejanas y espacio-tiempos ajenos y lejanos a esta forma de vida llamada mundo-tierra o esfera-agua. Esta carta para mí asume una enorme importancia, no solamente porque me habilita a sentir esta vestimenta como ubicada dentro de un parámetro de respeto y de amor, sino que el amor y el liderazgo ante la realidad mundial que estos hermanos ostentan desde también su humildad y su función, me hace sentirme parte. Pero siempre existió en mí una lucha interior, una negación por el Dios de la cruz, el martirio de Jesús. No puedo aceptarlo, porque pese a que existió, el resultado final fue otro. Como ya he contado en el video El rescate de Jesús, no fue interpretado no por maldad o por vaya a saber qué circunstancias, simple y mera ignorancia. Ignorancia que bien podría disolverse ingresando en la cultura real del amor y llegando a las virtudes originales, esas que no proponen rangos. Porque hoy en día la verticalidad de la Iglesia se opone a la horizontalidad de la orden del temple, o la orden del templo, temple por su interpretación francesa de templo. Pero por otro lado nosotros instamos la búsqueda de la verdad espiritual en cada uno de aquellos que asumimos ser pobres soldados o compañeros de Cristo. Yo prefiero compañeros. Cristo nunca blandió una espada. Con suerte un látigo cuando en la puerta del templo les gritó: vosotros escribas y fariseos, a los traidores judíos. Y en ese momento del cual él se arrepintió, había entrado en un estado de impaciencia y de violencia no propio de un ser con una iniciación desde el amor. Creó su propia penitencia y la cumplió en eterno perdón. Todos cumplimos en nuestra vida situaciones que nos pusieron al límite, que nos hicieron obrar de manera opuesta a nuestras reales formas espirituales, que llevados por a veces la ira o el odio momentáneo, pero muy fuerte y muy mezquino desde lo espiritual,
obramos cometiendo errores muy serios. Errores de lo que uno debe sacar el lado positivo, porque lo tiene. El lado del perdón, el cual siempre indico como la única palabra que puedo emitir hacia aquellos y aquellas a las que he provocado dolor, obrando injustamente en muchos casos. Todo formó parte de mi aprendizaje, pero no tengo derecho a arrastrar sufrimiento en ese aprendizaje. Y a pesar de que yo he sufrido, arrastré a otros seres que sufrían tal vez más que yo. Hoy día están ocurriendo situaciones mundiales que nos tienen más que preocupados, ocupados. Ustedes han apreciado los últimos videos que llevamos adelante con mi querida Isabel, en la que intentamos encontrar esos caminos de comprensión para que cada uno a su vez trabaje en su propia construcción. Porque va por ahí la cosa. Cada uno crea sus propios cimientos y utiliza sus propios ladrillos. Tengo mucho mezclado en mi cabecita. Porque fueron varias encarnaciones como templario, en la que fuimos quemados en la hoguera con el querido Micael. No fue por circunstancias propias del enfrentamiento real y papal, como ocurrió con Jacques de Molay. Porque la Iglesia en ese momento, con Clemente V a la cabeza, intentó apoyar las directrices del que en ese momento reinaba en Francia, Felipe IV, que por supuesto era un tremendo deudor. La orden en ese momento se podía considerar como la unidad de mayor poder en cuanto a dinero y riquezas, casi diría a nivel mundial. Y esa situación no era bien vista por estos jerarcas. Y ese famoso, porque la historia sí lo cuenta, viernes 13 de octubre de 1307, simultáneamente, todos los templos, todas las encomiendas, todos los lugares donde existían templarios fueron atacados simultáneamente, bajo la orden y control de Felipe IV y bajo la anuencia de Clemente V. Y a través de tortura, latigazos, el potro, de esa forma de estirar hasta que el humano muere. Los más de 130 hermanos templarios que fueron capturados sufrieron esa tortura. La inmensa mayoría murió por el dolor y por la descuartización. En el tema de Jacques fue diferente. Ellos sabían que si mataban, los jerarcas reales, si mataban a un gran maestre, automáticamente iba a surgir otro. Y así sucesivamente. Maestres que eran votados por la mayoría de la orden. Mientras que la idea de estos seres era utilizar una verticalidad, no una horizontalidad. Por lo tanto, él se lo mantuvo vivo, pero se lo obligó a partir de la tortura a confesar delitos que nunca había cometido. Delitos de los cuales él no estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, o más bien,
estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. No las consecuencias de una mentira, sino las consecuencias de una verdad. Y se desdijo. Y fue quemado en la hoguera. Y ahí emitió una maldición, según dice la historia, y quienes estuvieron presentes, respecto a la corta vida que le quedaba tanto al rey como al papa. El papa falleció a los 3 meses de un cáncer y el rey a los 10 meses de la muerte de Jacques en una cacería, un accidente de caza, como dije. Y sus descendientes no llegaban a completar sus reinados, morían en el camino. La magia que acompañó a la Orden del Temple en general no fue utilizada como venganza, pero en esas épocas la justicia era moneda corriente. Y yo entiendo que Jacques no buscó venganza, buscó justicia e invocó la fuerza del Padre Azul, que es la que nos rige. Y a partir de la fuerza aquí y de las esencias espirituales de la Madre Tierra, estos individuos terminaron su vida, quizás sufriendo más que el sufrimiento que habían ocasionado. Pero en ese mismo instante, a los pocos días, siempre estamos... Perdón, quería agregar que lo del viernes 13, como una maldición o como un momento oscuro en la humanidad, cuenta la historia que viene de este viernes 13 de octubre de 1307. Pero, y ahí viene el pero, los 9 caballeros que conformábamos el núcleo opositor espiritual, y a quienes, si bien éramos perseguidos, no conformábamos la verdadera idea y objetivo tanto del rey como del papa, que era obtener el tesoro templario, las arcas templarias. Y aquí viene una parte de la historia que algunos narran, algunos defienden y otros no, pero los que la vivimos la ratificamos. Como templarios teníamos una flota que se utilizaba para el comercio, en la que algunos de nosotros viajaban como simple tripulante. De ahí el amor al mar que siento, que hoy agradezco por cercanía sencilla, ¿no? Vivir enfrente del mar. Y esas naves no fueron confiscadas como fueron confiscadas los sitios territoriales, los templos. Y la sorpresa que se llevaban cuando buscaban el tesoro en esos templos, aquellos que dependían, insisto, del rey y del papa, que los recursos en monedas eran magros. No estaba el tesoro ahí. En realidad, lo que se conocía como el tesoro, o las arcas fundamentales de las monedas propias, fueron embarcados en el puerto de La Rochelle 2 días antes de la masacre de la Orden, el día 11 de octubre. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, el sistema de inteligencia de la Orden era muy poderoso. Y a pesar de que los que no blandíamos la espada hasta éramos insultados por los sargentos, que eran los que vestían la ropa parda, los que se encargaban del manejo de las caballerizas y que conducían en general la parte armada. Éramos muy maltratados, insultados, castigados con no tener posibilidades de comer, por ejemplo.
o no poder compartir vivienda, dormíamos a la intemperie, y en los barcos, en general en la cubierta, con todo lo que eso significaba por las inclemencias, etc. Pero bueno, la historia es que partimos hacia Vinlandia. ¿Y qué es Vinlandia? Era la tierra que nuestros hermanos vikingos nos habían indicado como el sitio en el cual podíamos encontrar la libertad, y la lucha se iba a transformar en una lucha interna por descubrir y ampliar nuestra capacidad espiritual. Vinlandia, poco tiempo más adelante, denominada por Américo Vespuccio América, y por nuestros hermanos aborígenes Abya Yala, la tierra sin mal. Y así fue como llegamos a las costas de lo que actualmente es México. Y automáticamente hubo una unificación. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos vikingos, que ya habían estado en esa zona, ellos estaban más que nada por el norte, por Canadá, pero después caminaron hasta Argentina. De hecho, cercano a las cataratas del Iguazú, se encontró una nave vikinga en perfecto estado de conservación. Ellos recorrieron todo el continente y se hermanaron con los aztecas, con los incas. Interesante situación, de la que poco se habla, pero que ratifica el hecho de que tanto los vikingos, con Eric el Rojo a la cabeza, entre el año aproximado de 986, después de la era que mi hermano determina, llegan a América, a su Vinlandia, que en principio creían que era una isla, pero que cuando empezaron a recorrer encontraron y descubrieron que se trataba de un continente. Idea que luego de nuestra llegada le llega a Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón se casa con la hija del gran maestre de la Orden del Cristo, o la Orden de Cristo, en Portugal. Orden que a los bienes de la primitiva orden templaria, a esos bienes le fueron donados a la Orden de Cristo. Y él sabía de la existencia de los templarios y del viaje, razón por la cual imprime la cruz patada en las blancas velas de sus carabelas. Y llega a estas tierras blandiendo las insignias de la Orden del Temple. Y ahí empieza otra historia. Espero me acompañen en la narración en un próximo video. Ahora vamos a responder las inquietudes de los hermanos y hermanas que me hicieron llegar sus, precisamente, inquietudes en busca de respuestas en cuanto a nuestra querida Orden del Temple. Los invito a eso. Y gracias por escucharme con amor y respeto. Gracias. Y vamos entonces a inquietudes e interrogantes. Vamos por el primero. Lo oí una vez en un video de Julio y quedé perplejo. Con humildad, no logro entender por qué Micael encarnó en un templario. Digo, después de ser un hombre de conocimiento y paz como Yeshua, a tener una vida como un hombre que tuvo que luchar, matar. Se supone que él iba contra la religión, proteger a gente que iba a Tierra Santa. No sé, no logro comprender. Para más, encima, según una tal sabiduría hiperbórea, los templarios eran manejados
por golem judíos, que hasta Colón, Tiblón, era golem judío, que llevó en sus carabelas esa cruz, esa mirada hiperbórea. Defiende al espíritu y narra muy detalladamente los milenios de religión católica infiltrada por cierta casta nociva judía de Sion. Nada más me encantaría que me aclarara esta gran duda. Mi mente y mi corazón claman claridad, verdad. Nada más. Ay, querido hermano o hermana. Al decir perplejo, imagino que eres un varón. Y sí, es verdad. Se tergiversó muchísimo la idea a partir de mi insurrección, llamemos, mi insubordinación al contar la realidad. Realidad autorizada, naturalmente, por mi querido hermano, no. Era un riesgo que había que correr y evidentemente eso abre una llave enorme en la cual incluyo y pongo a la cabeza tu inquietud a partir de un interrogante. Micael jamás blandió una espada. De hecho, muchos han creído que Micael es el arcángel Miguel, cuya arma o espada blande en defensa de los creyentes y en defensa de Dios. Ahí nace una confusión, porque el origen de Micael, la palabra, el nombre Micael, da, digamos, fundamento para la creación de otros nombres, como en este caso Miguel, Mijail, Michael en inglés, Mijail en ruso. Pero una de las razones, y en parte lo he explicado y lo seguiré explicando en sucesivos videos, Micael jamás blandiría una espada para matar a un hermano. Es más, el manejo de lo que hoy se conocen como artes marciales era una de las virtudes que poseía tanto él como aquellos que fuimos sus discípulos y aprendices en esas artes, que era suficientemente fuerte e importante por el simple manejo de la fuerza chi. Y ese empujón significaba que un grupo de 5 o 6 salían disparados a por lo menos 4 o 5 metros hacia su espalda, lo cual creaba un terror bastante interesante entre los que intentaban combatir. Y el hecho de presentarnos a la batalla, cuando había que presentarse ya en defensa de los últimos hermanos, que ya no podían menos que ser asesinados, porque los enfrentamientos con las fuerzas musulmanas no solamente eran desiguales en número, sino en potencia. La capacidad guerrera de estos individuos era admirable, realmente admirable. No solamente por las técnicas de combate que utilizaban, sino por las capacidades de respuesta y de rapidez en la respuesta que poseían. En el caso de un servidor y los demás hermanos, que insisto, básicamente 8, a veces éramos 9, a veces éramos 5, solo dependía de quiénes caían. Éramos lo que manejábamos la caballería primaria en cuña. El hecho de no llevar armas, tan siquiera el estandarte, creaba una situación de confusión en los enemigos. Porque como cuña abríamos el camino para aquellos que considerábamos la segunda caballería, juntamente con la infantería, hagan el enfrentamiento armado. Pero ninguno de nosotros blandía armas. Y salíamos impulsados por fuerza chi. Nuestros animales estaban preparados para emitir fuerza chi. Éramos una cuña metálica que ingresaba con toda la fuerza y esparcía hacia los costados a aquellos que intentaban detenernos de alguna forma, con la ayuda de algún elemento, llamémoslo volátil invisible, que era quien realmente nos otorgaba la fuerza, porque desde lo planetario era muy difícil obtenerla.
pero de nuestras capacidades de contacto y el hecho de saber que éramos seres interdimensionales, estábamos infiltrados, podíamos obtener esos resultados que nos permitían seguir vivos, porque los mismos compañeros de la orden no hacían otra cosa que halagar y nos consideraban lo que hoy sería una fuerza de élite. Y no podían comprender que sin ninguna espada, sin ninguna daga, sin ninguna lanza, corriéramos como locos desesperados a enfrentarnos. 1 por cabeza, 8 por laterales, 4 y 4, en formación triángulo. Formación que, por supuesto, fue utilizada en algunas batallas en el futuro por grandes estrategas militares, pero quienes primero las pusimos en acción. Fuimos los dueños del triángulo, los que exhibíamos interiormente y para nosotros el triángulo del amor, que nos brindaba naturalmente la fuerza necesaria. Por lo tanto, querida hermano, te indico que no corrió sangre a partir de nuestras manos, salvo los empujones que le pegábamos a los que ingresábamos a lo loco y desaforado, como formación en B, formación en cuña. En cuanto a la cuestión de Colón, sí, es sabido de que hubo muchas intervenciones en las que intervenían los golem, que proveían y promovían el dinero que este hombre necesitaba. Dinero que él también comprometía a su devolución. Y a sabiendas de la existencia de nuestra partida en el 1307, trayendo las arcas de la orden a lo que en ese momento era Vinlandia o posteriormente América, ¿qué otra cosa podía llegar a venir a buscar este buen amigo? Y asesorado en la ruta del Atlántico, ruta que, y algún día narraré esta parte porque me tocó vivirla en persona, no porque haya viajado con ellos, sino porque estaba con el grupo de difusión aquí en Mar del Plata, la famosa Balsa Atlantis, que viajó precisamente desde territorio europeo y recaló en costas de Venezuela, tal y como quienes fueron arrastrados, nuestros navíos y los navíos de Colón, a sabiendas de la famosa corriente del Atlántico, que te lleva prácticamente con las velas arriadas. Esa teoría fue demostrada por el gran amigo y capitán Barragán y el grupo de locos lindos que formaron parte de la expedición atlántica, aún no reconocida en su verdadero valor, a pesar de que sí han obtenido homenajes más que merecidos. Pero la historia los pondrá en el verdadero lugar al que les corresponde, porque demostraron, ante la negativa de muchos de que esa corriente no existía, ellos demostraron que existió. Y existe. Y justamente con gente de Mar del Plata. Gente de la cercanía incluso, porque bueno, en el caso de Barragán no era... Aunque tiene su empresa aquí en Mar del Plata, pero... Otra cuestión que me une territorialmente a muchos de estos maravillosos seres, de forma indirecta naturalmente. Así que la idea de obtener las riquezas movía en principio a estos seres. Como muchas veces se habla en la tradición que salían a buscar el oro y la plata. Y ya contaremos de dónde la obteníamos y de qué manera esa plata en forma de monedas partía del puerto de Santa Catalina en Brasil, con rumbo a Europa. ¿Y de qué manera? Y esto también lo vamos a mencionar, espoleando un poco el futuro. A nuestro río principal en Argentina se lo denomina Río de la Plata. Hay algunas historias que arriban el bochín, pero yo lo puedo contar desde la Orden Templaria, que me pintan un poco más emocionante y más interesante. Por lo tanto, te ratifico.
no es menester seguir la historia como la suelen contar los que están del otro lado. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que es otra historia, dijera mi querido Lito Nevia, ¿no? Así que partes coinciden, otras no tanto. Pero veremos si en futuros videos podemos desglosar un poquito más esto y traer un poco más de información concreta. Y gracias por tu inquietud. De corazón, gracias, hermano. Hola, señor Julio, es por usted que me he interesado, es saber más acerca de los templarios. Hay un librito que menciona sobre su ideal, sobre la arquitectura gótica, sobre las injustas acusaciones. Es tan apasionante este tema, me gustaría saber más acerca de ello. Bueno, ese es el intento que empezamos. Asumo mi compromiso de participar en tratar de desvelar algunos misterios, siempre traídos desde mi propia experiencia. No puedo mencionar libros porque no los he leído. Con suerte hemos tenido testimonios y hemos tenido conversaciones muy profundas en reuniones muy amenas y amorosas con mi querido hermano Micael. Yo un día dije que iba a empezar a hablar de cosas que hemos conversado con Micael. Bueno, esta es para mí en este momento la más importante. Reconocerme como hermano templario, como compañero y hermano de mi querido hermano, y asumir el compromiso de ir narrando cuestiones que tienen que ver con la ratificación o rectificación de algunas actitudes por parte de la historia con relación a los templarios. Se nos acusó de muchísimas barbaridades, en general acusaciones que venían de la Iglesia, terribles mentiras, como indiqué hace un ratito nomás, que Jacques de Molay fue asesinado cuando reconoció que lo que le habían hecho firmar como confesión por la Iglesia eran mentiras. Y pasó a nuestra historia como un verdadero mártir. Mártir que fue ayudado, como todos fuimos ayudados cuando llegábamos a ese momento. Eran momentos en los que el temple primaba. Y había algo que quienes presenciaban esas quemazones, esas hogueras, ese asesinato infame, no podían comprender. La sonrisa y las no muestras de dolor que quienes pasábamos por esas circunstancias emitíamos a través de nuestros rostros y nuestras actitudes, por supuesto totalmente atados, pero ellos veían cómo se destruían nuestros cuerpos, que eran hogueras públicas, y no emitíamos un único sonido, salvo una sonrisa y un mirar hacia el cielo sabiendo que nuestros compañeros estaban creando el escudo de dolor. Y a través de cuerpos que eran clonales, naturalmente, no cuerpos orgánicos, podíamos sufrir todo tipo de tortura, de ahí a que sobrevivíamos a tortura. Y podíamos ser consumidos en una hoguera sin emitir un solo grito. Eso creaba un mito que no fue narrado, No creo que encuentren esto en ningún libro. Yo lo estoy mencionando quizás por primera vez, porque estoy interrelacionando la interdimensionalidad con nuestra presencia y aclarando que no todos los miembros de la orden eran seres interdimensionales. Solamente nuestro ámbito comandado amorosamente por el querido hermano Micael. Ya digo, confundido muchas veces con el arcángel Miguel. Absolutamente nada que ver, sin faltarle respeto al querido arcángel. Por lo tanto, mi idea es responder inquietudes concretas. Desearía que si hay preguntas concretas, me las hagan llegar y yo voy armando un nuevo respuestas. En este caso, se trata del 103 cuando en realidad tendría que ser el 102, porque nos faltó uno. El primero de la serie luego del 101.
Así que la sumatoria del 102, 2 más 1, 3, nos vuelve de nuevo a remitir al número mágico. Los 9 que éramos 3 por 3. Y los 8 que quedamos somos el infinito. Y la opción de encarnar a partir de cuerpos clonales. 8 cuerpos. 1, sufriendo las vicisitudes de la vida cárnea. Y otros 7 en perfecta hermandad desde su criterio clonal. Envejeciendo en paralelo, pero enviando la energía necesaria para que su humilde compañero en el amor de Cristo, al menos hasta ahora, siga vivo. Sigamos. Pregunta: ¿por qué, si Jesús no creó ninguna iglesia ni culto a sí mismo, fue luego templario, es decir, parte de quienes protegían a peregrinos? ¿Los peregrinajes no respondían al dogma de la iglesia? ¿Podrías aclarar y o extenderte en este punto? Gracias, Julio. No, por favor, al contrario. Te agradezco. Mira, los peregrinos eran viajeros sencillos. Nosotros habíamos creado un sistema que se supone, y dice la historia, que fue la creación de lo que hoy se conoce como banco, en el cual aquellos que viajaban especialmente a Jerusalén tenían que atravesar territorios muy complejos. La fama de guerreros invencibles que teníamos los templarios nos daba una ventaja. Y el hecho de decir, bueno, los acompañábamos, pero no llevábamos valores. Los valores quedaban depositados en los templos en Europa. Y teníamos encomiendas o lugares de parada, como serían postas, cada 24 horas. Ellas fueron creadas en forma escalonada hasta llegar a Jerusalén. Y en Jerusalén, con el papel, el papiro, o como lo quieran llamar, el pergamino que se les había otorgado en nuestras encomiendas europeas, recuperaban su capital en la moneda del lugar. En general buscaban oro, por lo tanto podían ser lingotes de oro. También fuimos creadores de los primeros lingotes de oro. De hecho, se han encontrado moldes de terracota con la forma y la medida de lo que hoy sería un lingote de oro. Otra era la locura. Pero nosotros intentábamos el intercambio compensado a través de la producción. No solamente llevábamos monedas, sino que llevábamos también granos, especies y especias, en realidad, y muchos elementos. Las caravanas eran importantes de peregrinos. Ahí se transportaban elementos de alfarería fina, de seda, de ropas, de artículos de orfebrería de alta calidad, de cristalería. Esas eran verdaderas caravanas a las que ni siquiera nuestros amigos musulmanes se animaban a atacar. Por un lado, porque en general cuando se trataba de ese tipo de peregrinaje, la defensa que se llevaba era una defensa muy poderosa desde el punto de vista del combate, que eran los hermanos correctos, concretos de la Orden del Temple, no nosotros que obrábamos a veces como organizadores, a veces como guías, a veces como administradores. Razón por la cual, y esto también lo voy a explicar en extenso, yo ingreso en la filosofía del trueque, con el intercambio compensado multirrecíproco. ¿De dónde salía mi intención de crear monedas complementarias? Ni más ni menos que de mi espíritu templario original. Me costó llegar a esa conclusión, porque durante muchos años formé parte de los clubes de trueque sin tener la más pálida idea de que yo formaba parte de los orígenes templarios. Y que mi origen, desde las distintas reencarnaciones, siempre siguió la filosofía y el dogma templario. El temple. Templar mi vida, templar mis acciones. Que no fueran ni frías ni cálidas, que simplemente fueran equilibradas. Y estos peregrinos, como te decía al principio, se lanzaban, eran hombres, mujeres, distintos motivos. Y se organizaban estos grupos y la escolta la otorgaba la orden. Ese era parte de nuestro servicio, por el cual se cobraba. En general se hablaba de un 10% de lo que se llevaba. Y también se cobraba una comisión.
cuando se hacían los intercambios por el papiro o el pergamino que indicaba la tenencia de un capital. Era tal la confianza que tenían en los templarios. Era una confianza que, en principio, se manifestaba a través de que manteníamos nuestros votos de pobreza. O sea, no ostentábamos. De hecho, en los templos no existían jerarquías. No había casino de oficiales. Todos comíamos lo mismo y en el mismo lugar. Y un día de estos, bueno, les narraré las reglas que teníamos de limpieza. Yo hoy por la mañana hice un rito de limpieza en mi cuerpo, porque no puedo lucir estas vestiduras sin haber higienizado mi cuerpo previamente. Porque la pureza exterior mínimamente debe ser manifestada por la pureza interior, o al menos la no presencia de suciedad. Suciedad que nuestros espíritus vienen combatiendo desde hace milenios. Porque las tentaciones siempre existen y pueden llevarte por el camino no correcto. Pero lo intentamos, tratamos de ser nosotros. Y en general triunfamos. Qué alegría escucharles a Micael Precioso y a ti, Julito Bello. Gracias. Un abrazote y darte las gracias por compartir esos momentos claves en la historia. Y comentarte que hace mucho tiempo alguien me habló acerca de los caballeros templarios, pero de una manera muy negativa. Y quiero preguntarte, ¿es verdad que fueron un escuadrón de la muerte, que robaron y mataron sin piedad? Ojalá me puedas contestar en las siguientes respuestas. Por gracias, a mí me llama mucho este tema. Abrazo, Julito. No, nada que ver, amor. Nada que ver. Forma parte de la historia mal contada. Del hecho de acusaciones falsas y completamente infames de las que fuimos víctimas por cientos de años. En ningún momento ningún templario robó ni mató sin piedad. Tal vez al enemigo, eso sí, la impiedad de los guerreros era bastante importante, pero ellos blandían la espada de Dios y estaban convencidos de que estaban peleando por una dignidad mayor, lo cual no los niega en una culpa, pero sí los exime de una responsabilidad de ser asesinos. Eran simplemente guerreros que luchaban por mantener esa paz tan difícil en esas épocas. Así que no, lo niego rotundamente. Nunca hubo robo. Al contrario, indico que al seguir a los peregrinos lo que hacíamos era proteger que nos robaran. No éramos nosotros quienes nos robaban. Éramos la patrulla que los protegía, sencillamente. Mientras los soldados, los guerreros, los militantes, los militares, tenían su área, digamos, de campamento, los administradores teníamos nuestro área más cercana a la gente y cantábamos y orábamos con ellos también. Ellos querían orar a Dios y nosotros en ese momento éramos los más monjes, a pesar de que teníamos parejas, a pesar de la presencia de mujeres en nuestro grupo también, en particular una, la gran hermana, que hoy día está encarnada en España, vuelvo a insistirlo, tengo ese honor. Así que no, lo niego, mi amor, no fuimos asesinos, ni mucho menos. Horizontalidad versus verticalidad, ahí estaba la esencia de todo. Lo nuestro era horizontal, mientras que la Iglesia proponía una verticalidad. De hecho, una vez eliminada nuestra orden, quien nombraba a las autoridades en su momento, como pasó en Portugal, por ejemplo, era el rey. Y él indicaba quién era el maestre y los diferentes, los senescales, o sea, todos los rangos dentro de lo que era la verticalidad originaria de la orden, cosa que nosotros indicábamos no a la verticalidad y sí a la horizontalidad. Que en cada uno de los extremos de nuestras líneas estaba el Padre Azul, desde el principio al fin, conocido como la fuente. Por supuesto, nuestros hermanos no pretendían ni aceptarlo, ni seguir esas directivas, ni mucho menos.
Ellos respondían a las bulas papales, que el Papa le había otorgado a la orden un poder supremo. De hecho, el llevar la cruz fue a instancias del Papa. Hubo decretos papales que indicaron que existía esa, digamos, esa virtud de tener que llevar la cruz y ser autorizado para eso, con un montón de otras cuestiones que ya las iremos explicando. Así que dentro de lo que era la orden éramos un grupo horizontal, los 9 rebeldes, y un grupo vertical que nos superaba plenamente en número y que tenían la espada para a veces hacernos pasar malos momentos. En general había respeto, porque los negábamos con la fuerza chi. Y por más que hubieran querido hacernos la broma que se les hubiera ocurrido, terminaban disparados hacia atrás y entre risas e insultos haciendo el ridículo en particular cuando las zonas estaban rodeadas de barro con charcas profundas y estos chicos debían luego lavar su sobrevesta porque no podían seguir el camino con sus ropajes sucios. Eran momentos muy particulares, debo reconocerlo. Intentamos poner a funcionar sistemas monetarios fuera del control corporativo, otro motivo para nuestra expulsión de la orden. Ese fue, digamos, nuestro mayor enfrentamiento. Crear nuestras propias monedas, que fueron creadas aquí, en Abya Yala, por orfebres traídos desde Europa. Orfebres que se mezclaban con orfebres de los grandes imperios, tanto azteca como inca. Orfebres de una extraordinaria virtud, que utilizaban el oro como material de ceremonia. Nosotros utilizábamos la plata, que era mucho más abundante y no tan requerida, a la que se nos permitía explotar, porque les enseñábamos a acunar monedas. Todo esto venía desde Bolivia y más adelante desde Potosí. Y esas monedas que al principio se emitían con una sola cara, que siguieron siendo emitidas aquí mismo, en Abya Yala, por los miembros de estos imperios. Ellos no querían llamarse imperios, en los que compartían tanto razas marrones maravillosas con raza blanca. Ya contaré la historia de Texacoatl, en México. Ser de 1,80 m de cabellos rubios y ojos azules. ¿Cómo? Hay mucho por hablar aquí en adelante. Pero bueno, la idea del control corporativo por parte de la orden nosotros la limitábamos a partir primero de la distancia y la regulación en la emisión. Se emitían monedas de acuerdo a las capacidades comerciales de la orden. Por eso, había poco siempre en las arcas de nuestros lugares, templos o encomiendas, que eran haciendas en las cuales convivíamos los templarios. Nunca era una acumulación desmedida. Amén de que pocos serían los que se atrevieran a atacar un templo, porque, insisto, debo reconocer las capacidades de lucha de la hermandad o de la orden, para lo cual solamente un ejército como el de Balduino podía llegar a derrotarnos, y de hecho lo hizo, pero es otra historia. Hola Julio, te sigo desde hace muchos programas y creo que he aprendido mucho contigo y de ti. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Hasta ahora no me había atrevido a escribirte porque no creía que tuviera nada que aportar, pero ahora que estás queriendo hacer unas respuestas de templarios, solo quería decir que desde siempre me han llamado mucho la atención. He leído todo lo que podía sobre ellos y he visitado todos los castillos que habitaron en España, desde donde soy. Solo decirte que si me apasiona el tema será porque me toca más de cerca de lo que seré capaz de recordar. Seguro eres un hermano templario. Seguro.
Fuimos una inmensa mayoría en un determinado momento en la antigua Europa. Una mayoría que llegó a extremos, pero a la que en general le faltó la filosofía del amor. Las luchas, las defensas, los temores de ser atacados, robados, etc., hacía que los hermanos templarios fueran muy duros, irreconciliables con la paz, y mucho menos con el amor. Hablarles de amor era una risotada. Ellos decían que el amor era de las mujeres, no de los caballeros bien plantados. Pero como nosotros no blandíamos espada, hasta se nos llegó a tratar como los gays en ese momento, una cosa ridícula, porque teníamos nuestras propias mujeres. Viajábamos en familia. Pero estos hermanos no aceptaban esas realidades y, por supuesto, proponían una realidad un tanto más violencia e indiscriminatoria, ¿no? Si sentís en tu profundidad, querido hermano, que hay algo que te mueve a interesarte por la orden, pues no lo dudes, no lo niegues. Estamos volviendo. Aquellos que ya hemos asumido esta llegada, lo haremos a partir de las nuevas organizaciones que detentan el sistema de monedas complementarias, que indican que el intercambio compensado multirrecíproco es la nueva ecosofía del futuro, que las formas de vida comunitarias nos van a devolver la antigua tradición y el amor al prójimo, sin necesidad de salir con una espada, ni a atacar, y mucho menos a defendernos, porque nunca seremos atacados. Porque el despertar de la fuerza chi a través de todo el mecanismo que vamos a aprender en nuestras capacitaciones, en todo aquello que va a requerir un mínimo esfuerzo por aquellos que conforman estas nuevas unidades, como bien podríamos mencionar Aldea Loal. Intentaremos el despertar de la fuerza interior, que no va a requerir específicamente la utilización de una sobrevesta templaria, ni mucho menos. Aquellos que deseen lucirlas, pues serán humilde y amorosamente iniciados. Quienes no, quienes deseen mantener su credo, su religión, que acepten a la Iglesia Católica, etcétera, 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 pues serán amados y respetados en sus creencias y en sus formas, como debe ser. Incluso si hay hermanos musulmanes o de cualquier otra forma de conexión con lo divino, cualquier otra religión o credo. Nunca hemos sido discriminatorios, al menos los 9 originales, que seguimos siendo 9. Se habrán dado cuenta por qué. Porque 8 derivan de mi subcomandancia, pero hay un 9 que nos comanda, y ya saben a cuál me refiero. Seguimos siendo los 9, el 3x3. Amores, doy por finalizado este primer encuentro de respuestas, intentando buscar las verdades templarias. Y con su ayuda, con sus inquietudes y con mi recordar profundo, intentar traer ese manto blanco de amor y de pureza que desvienta y vuelva a traer nuevamente la luz de la verdad a nuestra querida orden. Saludo a hermanos de otras órdenes. Un saludo especial a mis hermanos de la orden de San Bernardo de Claraval, a la que siento profundamente y espero ser aceptado a la distancia, y que acepten esta versión, que quizás a muchos les aclare dudas, a pesar tal vez de que a otros les provoque resquemores e intenten decir nosotros no lo representamos. De ser así, con toda humildad me retiro. De lo que no me puedo retirar es de lucir amorosamente esta vestimenta, que me define como lo que realmente soy: un humilde y pobre
compañero de Jesús, mi amado Micael. Que la luz los acompañe. Todas las bendiciones. Por favor, cuídense y cuiden a su prójimo. Hasta la próxima, hermanas y hermanos. Los amo en la luz de Micael.